En un pequeño pueblo llamado Santa Lucía, donde las montañas se alzaban majestuosas y los ríos serpenteaban a través de los valles, existía una antigua tradición que se mantenía viva desde tiempos inmemoriales. Los funerales en Santa Lucía eran eventos solemnes y llenos de rituales, donde los aldeanos se reunían para despedir a sus seres queridos y asegurar que sus almas encontraran paz en el más allá. La historia comienza con la muerte de don Ezequiel, un anciano respetado y querido por todos en el pueblo. Don Ezequiel había vivido una vida larga y plena, y su partida dejó un vacío en la comunidad. Su funeral se llevó a cabo en la iglesia del pueblo, una estructura antigua y majestuosa que se alzaba en el centro de Santa Lucía. La iglesia estaba decorada con flores y velas, y los aldeanos se reunieron para rendir homenaje a don Ezequiel. Entre ellos se encontraba Ana, una joven que había crecido escuchando las historias y leyendas del pueblo. Ana siempre había sentido una conexión especial con lo sobrenatural, y la muerte de don Ezequiel despertó en ella una curiosidad por los misterios que rodeaban los funerales en Santa Lucía. Durante el funeral, Ana notó algo extraño. Mientras el sacerdote recitaba las oraciones y los cánticos llenaban el aire, una figura oscura se movía entre las sombras de la iglesia. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero a medida que avanzaba la ceremonia, la figura se hizo más clara. Era un hombre alto y delgado, vestido con ropas antiguas y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió no decir nada. Después del funeral, los aldeanos se dirigieron al cementerio para enterrar a don Ezequiel. El cementerio de Santa Lucía estaba ubicado en una colina rodeado de árboles y con una vista impresionante del valle. Mientras el ataúd era bajado a la tumba, Ana volvió a ver la figura oscura, esta vez de pie junto a un viejo mausoleo. Esa noche, Ana no pudo dormir. Las imágenes del funeral y la figura oscura la atormentaban. Decidió investigar más sobre las tradiciones funerarias del pueblo y las historias que rodeaban el cementerio. Habló con los ancianos del pueblo, quienes le contaron sobre una antigua leyenda que había sido olvidada con el tiempo. Según la leyenda, hace muchos años, un hombre llamado Sebastián había sido enterrado en el cementerio de Santa Lucía. Sebastián era conocido por su avaricia y crueldad y había hecho muchos enemigos a lo largo de su vida. Cuando murió, los aldeanos se negaron a darle un entierro adecuado y lo enterraron en una tumba sin nombre, lejos de las demás. Desde entonces, se decía que el espíritu de Sebastián vagaba por el cementerio, buscando venganza y perturbando los funerales de aquellos que habían sido buenos en vida. La figura oscura que Ana había visto era, según los ancianos, el espíritu de Sebastián, condenado a vagar por la eternidad. Intrigada y asustada, Ana decidió visitar el cementerio de noche para ver si podía encontrar alguna evidencia de la leyenda. Armada con una linterna y su valentía, se dirigió a la colina donde se encontraba el cementerio. La noche era oscura y silenciosa, y el viento susurraba entre los árboles creando una atmósfera inquietante. Al llegar al cementerio, Ana caminó entre las tumbas, buscando cualquier señal de la presencia de Sebastián. De repente, escuchó un susurro a sus espaldas. Se volvió rápidamente y vio la figura oscura de pie junto a la tumba de don Ezequiel. El espíritu de Sebastián la miraba con ojos vacíos y una expresión de odio. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero decidió enfrentarse al espíritu. ¿Qué quieres?, preguntó con voz temblorosa. El espíritu de Sebastián no respondió, pero comenzó a moverse hacia ella. Ana retrocedió, tratando de mantener la calma. Recordó las historias que había escuchado sobre cómo los espíritus podían ser apaciguados con oraciones y ofrendas. Decidió intentar algo. Sebastián, sé quién eres y lo que has sufrido. No mereces vagar por la eternidad en busca de venganza. Te ofrezco mi ayuda para encontrar la paz. El espíritu se detuvo y pareció considerar sus palabras. Ana sacó una pequeña cruz de su bolsillo y la sostuvo frente a ella. Te ofrezco esta cruz como símbolo de redención, que encuentres la paz y el descanso que tanto anhelas.
el espíritu de Sebastián miró la cruz y lentamente comenzó a desvanecerse. Ana sintió una oleada de alivio y esperanza. Sabía que había hecho lo correcto. Al día siguiente, Ana compartió su experiencia con los aldeanos. Les contó cómo había enfrentado al espíritu de Sebastián y cómo había logrado apaciguarlo. Los aldeanos, aunque sorprendidos, la felicitaron por su valentía y agradecieron su esfuerzo por traer paz al cementerio. Desde entonces, los funerales en Santa Lucía se llevaron a cabo sin incidentes. La figura oscura de Sebastián nunca volvió a aparecer, y los aldeanos sintieron que el cementerio finalmente estaba en paz. Ana continuó investigando las leyendas y tradiciones del pueblo, siempre dispuesta a enfrentar lo desconocido y proteger a su comunidad. En el tranquilo pueblo de Villa Esperanza, donde las montañas verdes se alzaban alrededor y los ríos corrían claros y frescos, existía una misteriosa cueva oculta entre las colinas. Los aldeanos siempre habían hablado de la cueva con una mezcla de temor y fascinación, y pocas personas se atrevían a acercarse a ella. Se decía que la cueva estaba habitada por un antiguo espíritu guardián, encargado de proteger un tesoro oculto desde tiempos inmemoriales. La historia comienza con un joven llamado Juan, quien había oído las leyendas de la cueva desde niño. Juan era un soñador y un aventurero, siempre buscando nuevas experiencias y desafíos. A pesar de las advertencias de su familia y amigos, decidió que quería descubrir los secretos de la cueva y, si era posible, encontrar el tesoro que, según la leyenda, estaba escondido allí. Una mañana soleada, Juan se despidió de su familia y partió hacia las colinas. Llevaba consigo una mochila llena de provisiones, una linterna y un mapa antiguo que había encontrado en la biblioteca del pueblo. El mapa mostraba un camino que conducía a la cueva, pero estaba desgastado y difícil de leer. Aún así, Juan estaba decidido a seguirlo. El camino hacia la cueva era largo y difícil. Juan caminó durante horas, atravesando bosques y cruzando ríos. Finalmente, llegó a la entrada de la cueva, una abertura oscura y silenciosa en la ladera de una colina. Sin dudarlo, encendió su linterna y entró. La cueva era fría y húmeda, y el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad. Juan avanzó con cautela, siguiendo el mapa lo mejor que podía. A medida que se adentraba más en la cueva, comenzó a notar extrañas inscripciones en las paredes, escritas en un idioma que no podía comprender. Las inscripciones parecían contar una historia, pero Juan no tenía forma de saber cuál era. Después de lo que parecieron horas de caminar, Juan llegó a una gran cámara dentro de la cueva. En el centro de la cámara había un antiguo altar de piedra, rodeado de estatuas de criaturas mitológicas y adornado con joyas y piedras preciosas. Sobre el altar había un cofre de madera tallada, cubierto de polvo y telarañas. Juan sintió su corazón latir con fuerza. Había encontrado el tesoro. Con manos temblorosas, se acercó al altar y abrió el cofre. En su interior había monedas de oro, joyas y objetos de valor inimaginable. Sin embargo, mientras admiraba su hallazgo, una figura apareció en la entrada de la cámara. Era un anciano con una larga barba blanca y ojos penetrantes. Vestía túnicas antiguas y llevaba un bastón tallado con símbolos arcanos. «¿Quién eres y qué buscas aquí?», preguntó el anciano con voz profunda. Juan, sorprendido por la aparición del anciano, respondió con cautela: «Soy Juan, y he venido en busca del tesoro de la cueva». El anciano lo miró con severidad. «Este tesoro no es lo que parece. Es un legado antiguo, protegido por mi familia durante generaciones. Aquellos que lo buscan con avaricia están destinados a sufrir». Juan sintió una mezcla de miedo y curiosidad. «No busco riqueza», dijo. «Solo quería descubrir la verdad detrás de las leyendas». El anciano pareció considerar sus palabras y luego asintió lentamente. «Entonces, tal vez haya esperanza para ti. El verdadero tesoro de esta cueva no son las riquezas materiales, sino el conocimiento y la sabiduría que se encuentran aquí». El anciano se acercó al altar
y comenzó a recitar un antiguo conjuro. Las inscripciones en las paredes de la cueva comenzaron a brillar y una luz suave iluminó la cámara. Juan observó con asombro cómo las estatuas parecían cobrar vida y los símbolos en el bastón del anciano brillaban intensamente. Este lugar es un santuario sagrado, continuó el anciano. Fue construido por nuestros antepasados para preservar el conocimiento y proteger el equilibrio del mundo. Aquellos que buscan el tesoro con un corazón puro son bienvenidos, pero los que vienen con avaricia son expulsados. Juan, impresionado por la revelación, se arrodilló ante el anciano. Por favor, enséñame, dijo. Quiero aprender y proteger este legado. El anciano sonrió y extendió una mano. Levántate, joven. A partir de ahora serás mi aprendiz. Juntos cuidaremos de este lugar y preservaremos su sabiduría. Juan se levantó y aceptó la mano del anciano. Durante los años siguientes, se dedicó a aprender las enseñanzas del santuario y a proteger la cueva de aquellos que buscaban solo riqueza. Bajo la guía del anciano, adquirió conocimientos sobre la naturaleza, la magia y la historia de sus antepasados. La gente del pueblo comenzó a notar cambios en Juan. Se había vuelto más sabio y tranquilo, y siempre parecía tener respuestas a las preguntas más difíciles. Cuando el anciano finalmente falleció, Juan asumió su lugar como guardián de la cueva, comprometido a proteger su legado y compartir su sabiduría con quienes lo merecieran. La historia de Juan y la cueva se convirtió en una nueva leyenda en Villa Esperanza. Los aldeanos aprendieron a valorar el conocimiento y la sabiduría por encima de las riquezas materiales, y el legado del anciano continuó vivo en las enseñanzas de Juan. La cueva, con sus misterios y tesoros ocultos, permaneció como un símbolo de la importancia de la pureza de corazón y el deseo de aprender. Así, la leyenda de la cueva de Villa Esperanza continúa viva en la memoria de los aldeanos, un recordatorio de que el verdadero tesoro no está en el oro y las joyas, sino en el conocimiento y la sabiduría que se encuentra en los lugares más inesperados. Y Juan, ahora un anciano sabio, sigue protegiendo la cueva y compartiendo su legado con aquellos que tienen el valor y la pureza de corazón para buscarlo.